que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? Hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Bienvenidos, bienvenidas, buen día a todos y todas en estas 7 horas 4 minutos del sábado. Los vamos a estar acompañando como todas las semanas hasta las 8:50 en Pueblada, acá junto a Primenlik y Gasti Cardús. Buen día Chino, buen día Gasti y buen día principalmente a toda esta audiencia que nos acompaña sábado a sábado para al menos hacer el intento de explicar lo que pasa y poder construir juntos y juntas esta Pueblada. Buen día Gasti. Buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos los que están del otro lado. Y acá estamos con ganas de hacer otra pueblada, otro gran programa y siempre el honor de estar en la radio de las madres, que bueno, mucho para honrar. ¿Vos, Chino, qué onda? Bien, con ganas, con ánimos, tenemos un programita muy completo con muchas cosas para discutir, para homenajear. Así que vamos a estar acá hasta las 8:50. Nos pueden ver y escribir en el canal de YouTube de la Radio de las Madres. Somos Radio AM530. Y nos pueden escuchar por radio también o por la página de la radio de esta AM530, esta Radio de las Madres, y comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 11 3200 0530. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco de todo lo que pasó este domingo pasado con elecciones y con mucho para discutir, para repensar, para rearmarnos de cara a lo que se viene. Pero antes vamos a invitarlos de la mano del ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, que como siempre sigue con su agenda de actividades, sigue con su
con su oferta cultural. Y tenemos ahí en pantalla la invitación a la Peña de los Abrazos, la última presentación de este año, este último doblete de músicas populares de este 2025, para el sábado que viene, 8 de noviembre, en el Ecuni, en la Exesma, Avenida Libertador 8151, en la ciudad de Buenos Aires. Desde las 18:30 va a estar Tango en Compañía, representando Desde el Alma de Homero Mansi, con distintos artistas en la interpretación, y luego una peña abierta de cantores tras el concierto. Y a las 20, una vez finalizado eso, Peña de los Abrazos, con distintos músicos, con taller de danza, con feria y con buffet a precios populares. La entrada, como siempre, es libre, con una contribución sugerida consciente, pero que por supuesto no es excluyente, y que, como todos los sábados, no se suspende por lluvia. Pero antes, este sábado tenemos, y vamos a escuchar ahora un pedacito de los artistas, porque, como decíamos el sábado pasado, está 1000 guitarras para Víctor Jara, Buenos Aires, que cumple 10 años de este concierto homenaje que realiza el colectivo artístico musical inclusivo que lleva este nombre, y que valoriza y difunda la música y el pensamiento de Víctor Jara, con la participación de Chiqui Ledesma, del coro Quiero Retruco y Desdanza Tastil, y con la invitación al colaboratorio La Letra. Vamos a escuchar un pedacito. Bueno, allí un pedacito de lo que pueden disfrutar el día de hoy desde las 20:30 en el Ecuni, este homenaje a la obra y al pensamiento del artista chileno Víctor Jara, y el sábado que viene la invitación a la última presentación de Tango y Compañía y Peña de los Abrazos de este año. Sí, antes de arrancar, no sé si nos queda algo más, no sé cómo encararon ustedes esta semana post-electoral. ¿Arrancas vos? Bueno, no, fue reflexiva, pero también optimista, y también creo que es una reflexión que, por lo menos a mí, y lo discutiremos acá, y me encantaría también leerlos o escucharlos a ustedes que están del otro lado, pero una reflexión que me llevó a no caer, ¿no? Esas reflexiones que vos decís, bueno, de acá para adelante, de acá hay que redoblar, de acá hay un horizonte, hay un camino y hay unas perspectivas de futuro también. Pero bueno, muchos análisis para hacer en primer parte, y como para arrancar, decir esto, me parece que con la frente en alto y con mucho optimismo para lo que se venga por delante. Yo debo decir que el domingo a las 9 de la noche, el domingo a las 9:30 de la noche, me agarró una sensación así un poco de tristeza, como más de esta sensación como que esto un poco no me lo esperaba, pero que creo que a muchos y muchas les habrá pasado, que en el momento hay una cosa como de ¿qué? ¿No? Como que automáticamente surge eso, pero al mismo tiempo siento que también es algo que me parece que es fundamental que podamos charlar y remarcar. En principio, la importancia que tiene la
la contención de los grupos humanos, la contención de los grupos de afecto, porque ante estas sensaciones quizás que se comienzan dando en estos primeros momentos, donde el análisis es muy en caliente, ¿no? Como muy del minuto a minuto, qué necesario que es y qué necesario que resulta que cada vez nos encontremos más con allegados y allegadas que nos puedan esto, ¿no? Como sostener, cuidar, bancar, con quienes podamos también, si tenemos una sensación de bronca, de angustia, de lo que sea, poder compartirla. Eso como en principio para los primeros momentos. Y posterior a eso, ¿no? De poder hacer más un análisis de reflexión, de escucha, de quizás pensar desde otros lugares, la importancia que tiene el gran mensaje claro de seguir construyendo un proyecto concreto, específico, que convoque y que busque también poder demostrar estas banderas del peronismo que hay momentos donde parecen un poco más difusas, donde quizás no están como tan claras a la hora de quizás poder llevarlas a lo real, a lo concreto, a lo material, pero bueno, frente a estas situaciones y frente a estos momentos donde quizás nos damos cuenta de que las elecciones legislativas son mucho más complejas de lo que parecen, porque creemos que quizás hay posibilidades de ganar y después vemos que quizás no sucede lo que esperábamos, la necesidad de seguir repensándonos de cara al futuro, ¿no? Y de que esto no sea algo acabado, definido, y en definitiva de nuevo, ¿no? La necesidad de poder volver a encontrarnos para discutir qué queremos, qué necesitamos y qué propuestas concretas tenemos para nuestro propio pueblo, que somos nosotros mismos de alguna forma, ¿no? Así es, así que bueno, mucho para pensar en este sentido, para construir también, y con la maldición también, si se quiere, en un país en el que pasan tantas cosas todo el tiempo, esto de tener un programa una vez por semana, viste, la elección te quedó a 6 días y ya hay como un sobreanálisis y mucho discutido y muchas cosas que han ido pasando en el medio, así que vamos a tratar de desgranar un poquito todo esto, de analizar qué pasó con las elecciones, de analizar también cómo sigue este gobierno de Javier Milei, que se envalentona y amenaza con avanzar sobre distintos derechos de nuestro pueblo, y bueno, y en definitiva de lo que esto se trata, que es de ver cómo construimos esta pueblada que pedía Eve, esta pueblada que Eve nos dejaba como mandato, y que bueno, tratamos de hacerle honor a cada sábado a sábado. Sí, es hermoso esto que mencionás, porque hay algo ahí de, quizás el análisis, ¿no? Ya está como bastante trabajado, aceitado, discutido, lo que sea. Pero bueno, fuera de eso también nos queda esto de volver como siempre a las madres, volver como siempre a Eve, volver como siempre a ellas que han marcado una línea bastante clara en todos estos años, y que no importa qué discurso abran, no importa qué movilización escuches a Eve y a Carmen, decís, ok, esto es vigente para el día de hoy también, y eso me parece que es fundamental para también poder decir desde dónde nos paramos ahora. Sí, de hecho, dos cosas voy a decir. Primero, que luego de las elecciones, el lunes, día horrible, lluvia, espantoso. El martes, y acá voy a hablar desde lo personal, de literalmente mi militancia, con los compañeros nos juntamos en la básica. El miércoles nos volvimos a juntar. La necesidad, ¿no? de encontrarnos, como decíamos, del grupo humano, de vernos a la cara, de decir, hicimos un montón de esfuerzo, hicimos todo este camino, eso no fue en vano, toda esta cantidad de gente nos acompañó, la elección tiene sus puntos obviamente positivos, y esto que decíamos de acá en adelante, la frente en alto, hay que construir un proyecto de futuro, hay que construir una propuesta que abrace, que acompañe también a nuestro pueblo, que sea representativa, y mucho camino para transitar estos 2 años que quedan para las próximas elecciones. Y después, con respecto a las madres y demás, hoy traje algunos fragmentitos para compartir sobre otro tema que vamos a tocar más adelante, y vamos a ver esto que decís vos de que siempre están vigentes. Spoiler,
Tirate un adelanto antes de arrancar, Algo. así nos mandan mensajito también, porque me parece que es un tema sobre el cual todos tienen alguna anécdota, algo que quieran compartir. Bueno, para quienes profesamos esta especie de religión, el 30 de octubre es Navidad, es decir, festejamos el natalicio de Diego Armando Maradona. Y para eso, bueno, me preparé algunas cositas para compartir con ustedes más adelante, pero lo que me encantaría ya dejarle a la gente para que nos puedan mandar mensajes por YouTube o por el WhatsApp es una pregunta en realidad. En este multiverso maradoniano que hay, que recordamos a Diego defendiendo a los jubilados, jugando contra Italia cuando nos silbaban el himno, el partido contra Inglaterra, con Eve, con las madres, bueno, muchos Diegos que podemos diferenciar, porque no sé, por lo menos para mí no hay uno solo. ¿Cuál es su favorito? Digo, si nos quieren dejar un mensaje diciendo cuál es su Diego favorito y por qué, va a ser muy útil para lo que venga después en Puebla. Banco. Bueno, ahí está la consigna, nos la pueden mandar por el chat de YouTube o al WhatsApp al 11 3200 0530 y arrancamos con Pueblada. Arrancamos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, y un domingo de elecciones, decíamos. Un domingo de elecciones en las que Milei se impuso en la mayoría de las provincias, en las que las recorrió también, hizo campaña, y eso quizás nos deja también como una de las primeras cosas a analizar, ¿no? Esta cuestión de que las elecciones las ganó, y también un partido, un espacio político con una referencia nacional clara, un liderazgo fuerte y un mensaje y una perspectiva de futuro, y no con propuestas que den la impresión de estar más miradas hacia adentro y de buscar sostener ciertos equilibrios, y que hablan más del pasado, de conservar cierto statu quo, cierto equilibrio dentro de este triste y trágico presente que nos toca vivir, en lugar de proponer un futuro mejor, un futuro distinto. Pero sí tratar de contextualizar este resultado, lo que significa también lo que vivimos este domingo, tomando también como punto de partida un dato histórico que ya mucho se ha analizado durante esta semana, que es que en democracia casi todos los gobiernos, a excepción del de Fernando de la Rúa, en un contexto de una crisis económica y social muy grande, y el de Alberto Fernández y Cristina, en el marco también de una pandemia mundial. A excepción de eso, todos los gobiernos ganaron la primera elección intermedia a la que se sometieron. Ganaron las elecciones intermedias de sus primeros mandatos. Y a esto se suma también una dificultad histórica del peronismo para hacer frente a estas elecciones, y de ahí también mucho para analizar, para trabajar y para mejorar de cara a los procesos que se vienen. Pero sí una elección donde claramente no se ha enfrentado solamente a la Libertad Avanza, sino que contó con la ayuda del gobierno nacional, de una intervención muy directa y muy clara, y que no buscó disimularse, de Donald Trump, el presidente de una de las principales potencias económicas y militares del mundo. Un Donald Trump que, dicho sea de paso, también nos tiene en la palma de la mano, que amenazó días antes de la elección con que toda aquella ayuda que había, ese rescate que le había hecho el gobierno de Javier Milei, recordemos, el gobierno de Javier Milei tenía un esquema cambiario que estaba por romperse, el Estado Nacional no dejaba de erosionar
sus reservas para tratar de sostener el tipo de cambio dentro de las bandas, la cotización del dólar dentro de las bandas, y cuando parecía que ya no quedaban más resto para seguir interviniendo en el mercado cambiario, el gobierno de los Estados Unidos intervino directamente también en algo sin precedentes y que plantea una situación muy grave. Intervino directamente en el mercado cambiario comprando pesos. Y que así como amenazó días antes de la elección con que toda esa ayuda, todo ese rescate que le había hecho al gobierno de Javier Milei lo podía retirar si el resultado del domingo no era favorable a la Libertad Avanza, bueno, del mismo modo ahora nos sigue teniendo en la palma de la mano, pudiendo realizar la misma amenaza de que si no se cumplen las distintas cuestiones que vaya pidiendo, puede actuar de la misma manera y retirar ese auxilio económico. Y puede hacerlo para pedir nuestras tierras raras, puede hacerlo para pedir nuestros recursos naturales, puede hacerlo para instalar una base militar en Tierra del Fuego. Y no es paranoia, no son cosas que no son fantasías, son cosas que vimos a los dos jefes del Comando Sur del ejército estadounidense involucrados y detrás de esos intereses. Un Donald Trump, además, un presidente de los Estados Unidos que está avanzando militarmente sobre Latinoamérica bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, como en su momento alegaban combatir el terrorismo para insertar tropas en Medio Oriente. Y ahora avanzan con la reforma laboral, quieren avanzar con la reforma laboral, jornadas de 12, 13 horas, pérdida de derechos, flexibilidad para los empleadores, en un país donde los trabajadores son cada vez más pobres y el despido es una amenaza latente y constante por la enorme cantidad de desocupados que hay. Sin dudas, en el marco de esta crisis de representación que atravesamos, deben buscarse nuevas formas de interpelar a millones de argentinos y argentinas, sobre todo los más jóvenes, a los que cuando se les habla de aguinaldo, de obra social, de vacaciones pagas, de formalidad laboral, quizás no conocen en carne propia qué es lo que se les está diciendo. Bueno, habrá que encontrar esa manera de interpelar a esos sectores en un país con crecientes y alarmantes índices de informalidad, pero bajo ningún concepto esa manera puede ser abandonando esos derechos o retrocediendo en esas conquistas. Manuel Adorni, flamante ministro jefe de gabinete de ministros en reemplazo de Guillermo Francos, anunció también una reforma tributaria y una del Código Penal como los principales proyectos para esta etapa que se abre. Y queríamos hacer alguna reflexión también puntualmente sobre lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, que mucho se ha hablado, mucho se ha analizado en estos días. Antes sí hacer una mención a las madres de Plaza de Mayo que volvieron a estar presentes en el búnker como habían hecho aquel 7 de septiembre, que había participado Carmen, que se había fundido en ese abrazo eterno sobre el escenario con Axel Kicillof, y unas madres que volvieron a participar en el búnker. Estuvo Carmen, también estuvo Irene Molinari de Mar del Plata, que votó bien tempranito a la mañana en su ciudad, allí en Mar del Plata. Se tomó un micro, llegó a La Plata, estuvo esperando a que inicie el conteo de votos, la esperó a Carmen, ingresaron juntas al búnker, terminó el búnker y minutos después ya estaba nuevamente en la terminal de La Plata para retornar a su ciudad. Y así es muy valioso esto, y una mención que nos parecía que ameritaba también hacer. Pero bueno, decíamos sobre el análisis de la
de la elección en la provincia de Buenos Aires, una elección que tuvo como resultado prácticamente lo que fue un empate técnico, una diferencia ínfima de votos. Y para tratar de desgranar algunas de las cosas que se han analizado, que se han discutido mucho en estos días, la primera de ellas es que respecto a septiembre casi no se han perdido votos. No se han dado vuelta votos. Sí hay menos votos en términos absolutos, pero es una diferencia que se explica mayoritariamente por el voto migrante, que pudo votar en las elecciones provinciales y que no pudo hacerlo que no está habilitado para votar en las elecciones nacionales. Restando esa diferencia, hay una distancia que representa el 1 o 2% de los votos de lo que sacó Fuerza Patria entre septiembre y octubre. Y sí destacar también que fue el mejor resultado electoral obtenido en la provincia de Buenos Aires desde el año 2005, otra primera elección intermedia, como decíamos antes, que casi todas las elecciones intermedias desde el retorno de la democracia, en las que se presentaba un oficialismo que estaba en su primer mandato las ganaba, en este caso en el gobierno de Néstor Kirchner, hace 20 años. Elecciones además con un sistema nuevo, con esta boleta única de papel y con la amenaza latente, porque me parece que repetirlo también, del presidente, una de las principales potencias del mundo, de retirar el auxilio económico que había inyectado en la Argentina justo antes de que se rompa el esquema cambiario, aún a pesar de la millonaria inyección de dólares que había realizado el Estado argentino para mantener el dólar estable. Y vamos a escuchar ahora un pedacito de lo que decía Axel Kicillof el lunes tras las elecciones sobre este factor del miedo que podía generar también en el voto la amenaza de Donald Trump de que si las elecciones no salían como él quería, iba a retirar toda la ayuda. Yo te voy a hablar de un miedo más concreto, que para mí hubo esta elección, porque además me lo dijeron varios. Es así, vino Trump, apoyó a Milei, pero hizo otra cosa más. El 7 de octubre más o menos, el gobierno le quedaban 2 días para intervenir el tipo de cambio, y si no se iba de la banda, se quedaba sin dólares. ¿Te acordás que había intervenido 1.000 palos, 1.200 palos en poco tiempo, y todos contábamos la reserva, quedan 2 días? Eso era el 7. El 9 interviene Besen, primera vez en la historia que el Tesoro norteamericano viene, por eso está fuera de todos los libros, todos los manuales. Sí, no se podía haber previsto, las consecuencias todavía no sabemos cuáles son, y todo lo que lo enmarca tampoco sabemos qué es, pero empezó a intervenir el Tesoro norteamericano comprando pesos, vendiendo dólares, poniendo dólares para sostener el tipo de cambio. Y Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el déficit. Fue muy concreto. Si Milei no gana, hundo al país. Hundo al país. Vos fijate que en ese momento todos lo tildamos de extorsión, de amenaza. Miren que ya no era, pongo esta plata para que gane Milei, sino si gana Milei, me voy, y aproximadamente viene una hecatombe. Nosotros sabemos en la Argentina que las intermedias no son indicador de qué va a pasar en las generales después. Lo que no quiere decir que no haya que analizar esto, que no haya que sacar conclusiones, que por supuesto, pero creo que tenemos tareas urgentes y mucha gente con ganas. De nuevo digo, no se puede bajar los brazos, no se puede ir para atrás, no se puede, porque lo que viene es eso, es intentar que el peronismo dar por muerto por enésima vez. Yo no veo que le hayan puesto un clavo. A pesar de todos estos factores que nombrábamos, que mencionábamos, inició, sin embargo, un proceso durante esta semana de discusión, más vinculado con la discusión interna, pero expresada a cielo abierto, que vuelve a mirar hacia atrás y a buscar culpables de un resultado
en la provincia de Buenos Aires, que como decíamos es el mejor resultado histórico en los últimos 20 años, y que es casi un empate técnico, pero que se lo agranda como una derrota inmensa con tal de hacer daño al compañero señalado. Se salió inmediatamente después del domingo a acusar a los intendentes de no militar la campaña, en un contexto en el que uno creería que luego de un resultado así, la misión pasaría por, ver cómo incorporamos nuevos actores, cómo agrandamos la fuerza para poder hacerle frente a esto. Se salió a buscar culpables hacia adentro, se señaló a los intendentes, decíamos, se salió a atacar también a Axel Kicillof, a quien no pueden de ninguna manera achacarle no haber hecho campaña, porque se lo veía constantemente, reiteradamente, en acto junto a Tayana, pero se lo atacaba por el desdoblamiento de las elecciones, la decisión que había tomado de que las elecciones provinciales se realicen en septiembre. Acusaciones que comenzaron mientras aún se desarrollaba el conteo de los votos. Y un desdoblamiento cuya crítica en su momento, cuando se definió, era que podía significar una derrota en la elección provincial y que esto afecte negativamente en la elección de octubre. Sin embargo, en septiembre se ganó por 14 puntos, en lo que significó la mayor derrota, el mayor golpe al gobierno de Javier Milei en estos 2 años de pesadilla que estamos viviendo. Aún así, quienes en septiembre por supuesto no reconocieron a Axel un ápice de mérito en el triunfo electoral obtenido, encontraron la manera de que la culpa del resultado sea el hecho de que en septiembre se había ganado. Según estas argumentaciones, un buen resultado en septiembre habría generado que la reacción de Trump y la derecha argentina y el consecuente triunfo de la Libertad Avanza en octubre. Quizás, según estos argumentos, Axel, cuya estrategia era presuntamente pésima porque no se exponía a una derrota en las elecciones provinciales en el mes de septiembre, tendría ahora que pedir disculpas porque el resultado finalmente fue favorable al peronismo, y por muy amplia diferencia. Tampoco se trata esto de defender el desdoblamiento, sobre el cual el mismo Tayana además dijo que de no haber ocurrido se habrían perdido los consejos deliberantes de los municipios, pero que es una discusión que me parece que ya queda vieja, mira para atrás, y que quizás lo que tenemos que hacer sea empezar a discutir para adelante. Quizás lo que tengamos que hacer sea ponernos a trabajar para sumar fuerzas, dejar de repartir culpas entre compañeros y asumir responsabilidades, como dijo Demetrio Iramaín este jueves en la Marcha de las Madres. No debilitar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de proteger a sus representados frente a la gravísima crisis económica y social en la que nos encontramos. Ya bastante tienen, además, dicho sea de paso, con los ataques y con el robo de recursos que sufren por parte del gobierno nacional. Y no estamos hablando de retóricas o de discursos. Estamos hablando de un Estado provincial, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que entrega alimento todos los meses a más de 2 millones de pibes y pibas en las escuelas para alivianar el gasto de sus familias, que asiste a los comedores y a los merenderos para paliar la crisis en los barrios, que sostiene políticas de acompañamiento a jubilados, a personas con discapacidad, tan atacados por este gobierno nacional, que sostiene la salud pública mientras vemos el Estado y el ataque a los hospitales dependientes del Estado Nacional, que sostiene la seguridad en un contexto de cada vez mayor vulnerabilidad social y sin la asignación de recursos que le corresponde por ley. No son discursos, no son disputas internas, son personas. Son 17 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la tanda ahora con las palabras de Carmen Arias, antes, el último jueves, en la marcha 2481 de las madres, y como dice ella,
si no se desanimaron las madres en más de 48 años de lucha, nosotros no tenemos derecho. Nos tenemos que arremangar ya mismo y ponernos a trabajar para sumar más fuerza, para sumar fuerza hacia adelante, para trabajar y proponerle a nuestro pueblo un futuro distinto, un futuro mejor y realizar, como nos pedía Eve, una pueblada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Todos tenemos que hablar un poco del domingo. La verdad que yo estaba allá en el búnker esperando el resultado y en un momento la verdad que me angustié mucho, me daba mucha bronca, mucha angustia y después pensé, pero si las madres hace 48 años que luchamos, no me voy a achicar por esto, aunque el gobierno nos amenace con la reforma laboral, que va a haber que trabajar 13 horas, que no va a haber vacaciones, bueno, tenemos 2 años para luchar, para tratar de que no ganen nunca más, y eso corre por cuenta nuestra. Nos tenemos que unir todos, seguir la lucha, los políticos, los no políticos, los estudiantes, todos, para que no nos volvamos a tener a alguien como ellos en el gobierno. Y la verdad que va a costar, pero lo vamos a lograr. Vamos a seguir la lucha y dentro de 2 años lo vamos a echar a la mierda. Así que... Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 7:41, volvemos con más Pueblada y bueno, y con mucho para discutir, también cosas que nos quedaron afuera del blog, que ahora vamos a profundizar un poco con Pri también en las
resoluciones de la Corte, pero sí me parece como esto, en línea con lo que veníamos reflexionando, y ahora que también, eso que también opinemos todos, el chat ahí está muy activo, con la necesidad de buscar nuevas formas de interpelar, de poder marcar otra agenda, pero sí la necesidad de poder pensar la etapa que se viene, con la necesidad de seguir incorporando actores, de sumar más fuerza, y de que por supuesto tiene que haber una unidad cada vez más mayor y una base cada vez más grande para hacer frente a lo que viene. Y sí me parece que esa unidad, esos marcos de acuerdo tienen que construirse sobre la base de discusiones profundas, donde se pueda poner en debate todos y se construyan las síntesis también para salir todos juntos hacia adelante, pero que sí es menester cortar con una dinámica y una lógica de utilizar el espacio público también para atacarnos entre compañeros, para pegarle políticamente hablando a quien opina distinto, y que no puede haber condiciones en estos márgenes de amplitud y de unidad que necesitan. No pueden ser bajo la lógica de dale, sí, amplitud y unidad, pero si conduce tal persona o se conduce con determinadas metodologías, y si no, me parece que también hay que salir a trabajar en esta etapa que se viene, que va a ser muy dura, que vimos esta semana también como Javier Milei realizaba una reunión con 20 gobernadores en la casa de gobierno, y donde va a buscar avanzar con esta reforma laboral, que después va a buscar avanzar con esta reforma del Código Penal, con esta reforma tributaria, y que para hacerle frente a eso se van a necesitar muchas discusiones, muchos debates, pensar cómo volvemos a representar a un pueblo que necesita también y pide que se le hable de futuro, que se le proponga algo hacia adelante, y que no podemos entrar en dinámicas de que si cuestionas esto que pienso, esto que digo, o esta forma en la que lo hago, sos automáticamente un traidor, o lo que sea. Me parece que tenemos que ser también más humildes y permeables en ese sentido. Ni hablar de que hay algo que es súper importante que podamos recordarlo constantemente, y es que el peronismo en sus inicios ha sido revolucionario, pero después lo que ha demostrado a lo largo del tiempo es que tiene la posibilidad y también la responsabilidad como movimiento político de ir ayornándose a las necesidades del pueblo, ir ayornándose a las demandas y también al contexto, ¿no? Esto de saber leer qué le está pasando a la sociedad. Entonces, justo leyendo el comentario de Olga en particular, que habla de algo que nos interpela a nosotros por nuestros rangos etarios, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con pensarnos también de cara a, ya no podemos hablar de lo mismo que hablábamos hace 45, 50 años, porque hay una realidad muy concreta que tiene que ver con que hay cosas que ya nos quedan lejos, con que hay cosas que de hace 10 años nos han quedado muy lejanas. Entonces con mucha más responsabilidad todavía tenemos que sentarnos a pensar desde dónde queremos interpelar, cómo, cuándo, por qué, esto de las nuevas propuestas o lo que en su momento tanto se ha criticado de las nuevas canciones no tiene que ver con algo de olvidarnos de identidades ni de construir nada que quede por fuera de nuestra propia lógica como movimiento peronista, sino también de decir, hay una nueva responsabilidad que tiene que ver con escucharnos desde otro lado y también con entender cómo se dan las dinámicas hoy en la propia sociedad, en el mundo, no solo en nuestro país. Así que cómo no nos vamos a sentar después del resultado del domingo también a repensarnos
y a buscar definir una nueva manera de reconstruir este futuro que parece cada vez más oscuro, pero que el peronismo puede darle un poquito más de luz y también de esperanza a nuestro pueblo. Sí, yo me quedo con algo que decía, Axel en la entrevista que pasábamos al cierre de la editorial. Me parece que obviamente no hay que quitarle mérito a esta elección, no hay que quitarle dolor a la derrota, dicen algunas canciones, pero sí es cierto que un poco lo repasaba el Chino, ¿no? Es una elección de medio término, es una elección que a nuestra fuerza política históricamente le cuesta, y la elección de 2005 ya han pasado 20 años. Muchos de los que votaron en esta elección y de los que van a votar en la próxima, empieza a quedar un poco lejos esa elección. Es decir, la última elección donde el peronismo logró ganar una legislativa empieza a ser un poco quedar un poco muy atrás. En ese sentido, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos conformes. Me parece que luego del análisis, la primera página es empezar a atender conversaciones, actividades, el camino para lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, lo discutiremos entre todos, lo iremos profundizando. Yo creo que el 7 de septiembre se dio un fuerte mensaje a una campaña que hablaba de futuro, a una campaña que tenía propuestas para su electorado. Se dio un fuerte mensaje. Con esas bases, por lo menos a quienes nos toca, ¿no?, vivir en la provincia de Buenos Aires, ya hemos sentado un precedente, hemos sentado una base para poder construir y empezar a caminar, y que tampoco podemos olvidarnos de eso, porque si no le estamos dando más crédito a la elección de octubre de lo que por lo menos para mí merece. Si la elección de octubre va a borrar todo lo construido hasta ese momento, va a borrar todo el esfuerzo realizado hasta ese momento, y este empate casi técnico en la provincia de Buenos Aires va a machacar los 14 puntos de diferencia de apenas un mes atrás, me parece que ese no es el camino, que me parece que el camino es otro, es sumar voluntades, seguir apostando a un proyecto colectivo, pero empezar a hablar también de que este proyecto colectivo tiene que tener alguna referencia nacional. Así es, así que lo seguimos leyendo en este chat que está muy participativo, este WhatsApp que también, y que me parece que es la salida que tenemos que encontrar, ¿no? Que esto no nos desanime, sino que nos dé más ganas de participar, de discutir y de ser protagonistas de lo que viene. Otros que estuvieron muy activos, vamos a decir, esta semana, fueron los jueces de la Corte Suprema. Es verdad, y han estado activos, pero con pocas cosas para decir, pareciera, porque los textos que han despachado han sido muy cortitos, pero con 2-3 párrafos bastante claros sobre sus definiciones, porque como habrán visto, esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó 2 decisiones en particular que tienen que ver con textos súper pequeños y con definiciones muy importantes. Una de ellas tiene que ver con la condena y efectiva proscripción, se podría decir, a Guillermo Moreno de forma eterna por los siglos de los siglos, bajo un contexto que tiene que ver con las acusaciones en el marco de Papel Prensa y la causa Clarín, ¿por qué digo muy corto? Porque la Corte Suprema, para ambas sentencias que dictó en el caso de Guillermo Moreno, planteó, como en términos de texto, esa no es igual la de Moreno, así que no le den mucha bola al que están viendo en pantalla quienes están en YouTube. Esa es un spoiler de lo que vamos a hablar en un cachito, pero con la de Moreno lo que nos han planteado es que vista cierta cuestión, o sea, vista particularmente un recurso de hecho y visto también el otro también recurso de hecho deducido por la defensa, la Corte dice, consideramos que el recurso cuya denegación originó esta queja es inadmisible. Punto. Por eso vamos a condenar a Guillermo Moreno, por eso le vamos a avisar que no puede participar de las próximas elecciones por lo que sigue de los siglos de la historia de Argentina, y además lo condenamos a prisión 2 años para también ponerle su lado penal.
Por un lado, la Corte ha hecho eso esta semana, pero por el otro, también hablando de manifestaciones más cortitas que ha hecho, y acá sí pueden ver en pantalla, esta semana la Corte se manifestó respecto al sobreseimiento de Mauricio Macri en el espionaje ilegal de familiares de tripulantes del Ara San Juan. Repaso bien breve por si alguien no se lo acuerda, lo tiene medio borroso. El 15 de noviembre desaparece el submarino Ara San Juan durante un año entero, esto en el 2017, entre 2017 y 2018, y los familiares, lógicamente, empiezan a hacer reclamos, a hacer manifestaciones, a hacer misas, a hacer un montón de acciones colectivas que tienen que ver con, en principio, la aparición con vida de la búsqueda de sus familiares, y además después de eso con la situación concreta de que sentían que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para encontrar a sus familiares. ¿Qué pasa con esto? Mauricio Macri manda a espiar a los familiares de estos tripulantes del Ara San Juan. ¿Esto está confirmado? ¿Está chequeado? Sí. Bueno, ¿cuál es la cuestión que tiene que ver con la causa? Que se hace una acusación específica a Mauricio Macri, a Gustavo Arribas, acuérdense este nombre, que era en ese momento el responsable de la AFI, y a otros 8 funcionarios públicos más que tenían que ver con estos temas. Hacen la orden de registro de estas acciones colectivas y desde ahí se los acusa de espionaje ilegal. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué están haciendo esta expiación, este espiamiento a los y las familiares de los tripulantes del Ara San Juan? Bueno, esta es la cuestión, que se hace esta denuncia que cae en el Tribunal Federal de Dolores con Martín Baba, también acuérdense de este otro nombre. Martín Baba dice, bueno, es real, hubo espionaje ilegal, tenemos que procesar a estas personas, ¿no? A Mauricio Macri y a estos otros 8 imputados y a Gustavo Arribas. De nuevo aparece este nombre. Cuando pasa esto en el 2021, a Martín Baba casualmente después de eso le sacan todas las investigaciones que tienen que ver con los espionajes, no solamente de esta causa en particular del Ara San Juan, sino de otras, y pasan a Comodoro Pi. Con eso ya estamos diciendo un montón. Entonces, pasa la causa Comodoro Pi, casualmente quedando en manos de Julián Ercolini, otro nombre que ya les sonará de muchísimos otros lugares, y Martín Baba, quien era amigo ya desde antes de la presidencia de Macri, de este sujeto, por haber jugado juntos al fútbol con el grupo de ex compañeros de la secundaria, junto a Mauricio Macri quedan sobreseídos en la instancia de Comodoro Pi. En julio de 2022 pasa esto, de parte de los votos de Mariano Lorenz, de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, se me mezcla ahí, y la justificación de esta segunda instancia tiene que ver con que el accionar de la AFI era para cuidar al entonces presidente de la Nación y a la seguridad social, digamos, de la sociedad en su conjunto. Parece ilógico cuando lo mencionamos así, porque eran familiares haciendo la lucha, básicamente, que esperamos, que conocemos, que sabemos que un montón de otros familiares de distintas causas se manifiestan, y además porque los documentos estaban ahí, eran muy claros. Habiendo pasado esto en julio de 2022, la causa pasa a casación, claramente, porque se busca, bueno, pensar por qué se dice esto, cuál es el planteo que están haciendo y por qué se justifica que Mauricio Macri haya hecho el espionaje ilegal a los familiares, si en realidad no estamos de acuerdo con este planteo que está haciendo la Cámara Federal porteña de Comodoro Pi. En casación, uno de los jueces integrantes era Mariano Borinsky, que, dato, visitaba muy seguido a Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, y ahí se volvió a ratificar el sobreseimiento de todos estos imputados, y la querella de los familiares por última vez vuelve a apelar esta definición a la Cámara, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llega todo esto a esta nueva instancia, a esta última instancia que hay a nivel nacional, y después de tener la causa parada más de un año, esta semana, con las firmas de los 3 jueces atornillados en sus escritorios, Rosati, Rosengratz y Lorenzetti, nuevamente la Corte vuelve a ratificar que el espionaje ilegal no existía, que se sobresee a todos los imputados, y no explica el porqué, porque como se puede ver en esta imagen, ¿qué dice? Visto los autos considerando que la recurrente
o sea, la persona que hace el pedido de justificación no cumple con los requisitos previstos en los artículos tal y tal, se desestima la presentación. Punto. La Corte Suprema nuevamente dice, bueno, no me voy a manifestar al respecto, no voy a opinar sobre esto, no me interesa, pero sí voy a decir que ya está, que dejemos de hablar de este tema, que lo demos de baja, que lo dejemos cerrado, se terminó. Ahora todavía los familiares del Ara San Juan, a los familiares de estos tripulantes que han desaparecido en el 2017, todavía les queda la esperanza de ser escuchados frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, que esto ya lo han presentado los de Naciones Unidas el año pasado, y la Comisión Interamericana es todavía una posibilidad más de encontrarse con poder obtener justicia desde algún lugar, porque claramente estamos viendo que la justicia de nuestro país sigue jugando con Mauricio Macri, sigue jugando quizás al pádel todavía literalmente con él y con todos sus amigos, y lo hace muy sencillo porque además, como no tienen que rendirle cuentas a nadie, pareciera, pueden darse la posibilidad y el tupé de responder con simplemente una determinación relacionada con una cuestión de formalidades. Eso en términos de las novedades de la Corte Suprema de esta semana. Muy tranqui todo para ellos, pareciera. El poder, 42 años de democracia y el sistema de justicia sigue siendo el poder más monárquico de las instituciones, siempre al servicio de las corporaciones, nos dice Leo en el chat, y me parece que sintetiza perfectamente lo que acaba de decir y la gravedad institucional que representan todos estos fallos y condenas injustas. Y bueno, esta Corte Suprema contra la cual Eve nos pedía que hagamos la pueblada, y una de las veces que utiliza el término lo dice en ese contexto. Pero ahí Perdón. ibas a decir algo más, pues yo me iba a ir a otro tema. No, solo esto de que vale mencionar que 2 de estos 3 jueces de la Corte Suprema que están atornillados al poder fueron nombrados en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿qué otro detalle también tan importante para decir, bueno, qué es lo que sucede y cuál es la injerencia política que puede tener esta persona todavía sobre estos agentes judiciales que deberían estar al servicio del pueblo, que ya sabemos que no sucede, pero que de todas maneras siempre vamos a estar a la espera de que alguna vez puedan tomar una resolución a favor del pueblo, a favor de las víctimas, a favor de quienes están afectados por situaciones tan horribles como son los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Eso. Absolutamente. Y mientras preparamos esa pueblada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay pueblada hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay pueblada también. ¿Solo en la Ciudad de Buenos Aires? Hoy solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero se dice que la marcha de hoy es como la marcha nacional del orgullo. Más allá de que hay marchas del orgullo en todo el país, en distintos puntos, en distintas fechas, cada una según la necesidad del momento concreto material. Hoy se hace la Marcha del Orgullo en Capital, la número 34, que tiene como consigna principal: frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad. Esta movilización se organiza obviamente en un contexto donde el gobierno nacional plantea a la comunidad LGTB como uno de los objetivos de ataque directo, desde sus granjas de trolls en Twitter, supongamos, por ejemplo, pero también en la vida material, cuando nos encontramos con la profundización de la violencia marcada fuertemente por discursos de odio que buscan la eliminación de todas estas personas. Entonces nos encontramos con situaciones concretas que tienen que ver con ataques homodiantes, con situaciones de violencia extrema, como lo puede ser un asesinato, como lo vimos el año pasado con el triple lesbicidio en Capital, como lo vemos constantemente con los travesticidios, que son algo que aparece mucho latente en las distintas comunidades. Y esta consigna de unidad como acción directa para afrontar el contexto es clave, es fundamental, porque nos habla de un momento específico donde todas las organizaciones de los distintos palos, arcos políticos que tienen que ver con estar en contra de Milei, lo que nos plantean es: necesitamos más unidad, necesitamos volver a juntarnos, necesitamos encontrarnos, y de esta forma vamos a hacer una pueblada, porque son más de 60 las organizaciones que participan de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, que es como si fuera una gran asamblea donde se define lo que va a suceder.
Y esa misma unidad de estas 60 de estas 60 organizaciones en la asamblea es la misma que llevó a que, por ejemplo, el 1 de febrero nos encontremos en la marcha antifascista, donde hubo más de 2 millones de personas, que genera que año tras año las marchas del orgullo crezcan cada vez más. El año pasado se hablaba de 3 millones de personas en esta misma movilización que va a suceder hoy, y nos esperamos que sea más o menos, por lo menos el mismo número, si no es que sea más. Y por eso es más que importante poder participar hoy, ¿no? Desde el lugar donde podamos, desde donde queramos, como podamos acompañar, acompañando a una persona que no se anima a ir sola. Y ante todo, cuidarnos mucho, porque no deja de ser una movilización donde hay mucha gente, hay mucha concentración de personas, y también es necesario que podamos estar cuidándonos, ¿no? Acompañándonos nuevamente, y donde también tenemos que remarcar que se marcha, además de contra la violencia concreta que sucede en la calle, contra la violencia sistemática que se sufre a partir de este gobierno que ha desguazado no solamente el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación como nuestro hito más clave que aparece frente a esto, sino también, por ejemplo, contra el desguace brutal que tuvo la Dirección de Respuesta al VIH, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación, que ha dejado de tener a más del 40% de la planta de sus trabajadores, donde también nos encontramos en un contexto donde parece que la diversidad tiene que ser eliminada, y donde concretamente lo que se demuestra en una movilización como la que va a haber hoy es simplemente que se existe más que nunca, se resiste más que nunca, y donde también tenemos que volver a pensarnos de manera colectiva para esto, ¿no? Que la política sea una cosa cotidiana que aparece en todos lados, pero que también en el orgullo se vea manifestada no solamente en esos camiones llenos de color, de brillo, de alegría, de música, de todo, sino que también en esas consignas que aparecen en cada uno de los espacios, y que constantemente podemos verlas hoy en cada uno de esos carteles y en todas las manifestaciones que podemos encontrar. Así que hoy, desde las 10 de la mañana, con feria, con bandas, con algunas cuestiones así más de performática, nos podemos encontrar en Plaza de Mayo, y a las 4 de la tarde se marcha desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Así que les invitamos, les esperamos encontrarnos ahí y bueno, y hacer frente a toda esta violencia con más orgullo. Excelente. Así que marcha del orgullo. Y después del Congreso también para el ECUNI, como dice Leo. Y nos vamos a la tanda, pero antes recordarles que nos manden si tienen, porque ya nos mandaron algunos, ahora los vamos a leer, los vamos a escuchar. Si tienen algún mensajito, Basti, reiterar la consigna porque se me... Vamos a estar hablando del 30 de octubre, el cumpleaños de Diego Armando Maradona, y como su esencia fue tan diversa y Diego se ha manifestado de tantas formas, siempre tenemos un Diego para recordar. Entonces recordanos cuál es tu Diego favorito. Lo podés hacer al 11 3200 0530, que es el WhatsApp de la radio, o en el chat de YouTube mandarnos un audio o un mensajito diciendo con qué Diego te quedas, cuál es el Diego que te representa, que te gusta. También lo vamos a contestar nosotros. Así que bueno, para hablar de Maradona tenemos que opinar todos. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Gudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Anaí Rubin, Juan el Tata Cedrón y Martín Coan. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Ocho horas, 8 minutos, volvemos con Pueblada. Y Gasti, queda a tu cargo este bloque maradoniano. Vos nos indicás, nos das las órdenes y te leemos los mensajes de WhatsApp, hacemos lo que estamos a disposición. Bueno, primero gracias por la oportunidad de hablar de Diego, una persona que no solo me conmueve, sino que también uno admira de fondo, y gracias a Gaby se escucha Life is Life, tema que me parece que también representa al Diego, que uno ya lo ve con esos botines negros desatados, haciendo jueguitos. Un Diego que, para contar anécdotas, la verdad que cuando empecé a armar la columna, o sea, tengo acá abierto el documento de Google y tengo como 6 títulos: Diego Armando Maradona, 65 aniversario del cumpleaños del 10, 30 de octubre, Navidad maradoniana, Diego y las madres, Diego el ídolo del pueblo. Y cuando no podía ponerle títulos, de hecho recién Juaco me preguntaba, ¿tiene algún nombre la columna? Le digo, no, la verdad que no, Diego Maradona. No podía sintetizar en un título qué quería hablar de Diego. Entonces dije, no, lo que tengo que hacer es preguntarle a la gente y a los chicos mañana con qué Diego se quedan, o a qué Diego les llegó, les gusta, quieren recordar, y hablemos un poco de muchos Diegos, porque creo que hay como bueno, hoy lo vemos, no sé, en Marvel, en los superhéroes, que hay un multiverso y hay muchas versiones. Bueno, nuestro superhéroe argentino también tiene muchas versiones, muchas facetas, y todas fueron importantes. Entonces, no sé, me gustaría arrancar así, primero nosotros tres y después ir escuchando y leyendo a la gente. ¿Con qué Diego se quedan ustedes? A mí me gusta Diego Fidel. Me gusta esa mezclita, y me trae como mucho recuerdo de la infancia. De verdad. ¿Chino? Y cómo no mencionar en esta radio, y además, bueno, sé que has trabajado mucho y que tenés sorpresas al respecto y archivos al respecto, pero ese Diego en Mar del Plata, el vínculo completo de Diego con Eve, me parece que en esta casa, en esta radio de las madres, esta radio de Eve, es imposible no mencionar. Y nada, y un Diego obviamente cuya mayor virtud es haber hecho feliz al pueblo argentino. Sí, así es. Yo no podría, o sea, tengo muchos Diegos que me gustan. Tengo el Diego que está corriendo en una cinta para jugar el Mundial 94 porque su hija no lo vieron jugar. El Diego que está en la famosa foto con Dalma sentado en una pelota y Dalma está con las flores. El Diego que habló antes de jugar con los ingleses. Pero bueno, me parece que
me quedo con este Diego que venía a la Argentina y defendía a los jubilados, ¿no? Me quedo con este Diego que venía a la Argentina y se le plantaba a Mauricio Macri, se le plantaba el poder, con este Diego que quería armar el Sindicato Internacional de Jugadores de Fútbol, que... Bueno, hay muchas historias para contar. Acá yo ya estoy leyendo a Leo que pone el Diego del no al Alca, como decía el chino, como María Inés Mancilla dice: Diego fue un militante de las frases célebres, siempre desde su origen y sentimiento de solidaridad con el pueblo y sus vulnerabilidades. El Diego de Villa Fiorito, ¿no? El Diego de que, como contaba él, tuvo que ser adulto para darse cuenta que a su mamá no le dolía la panza todas las noches, sino que no tenían posibilidad de comer todos, y doña Tota elegía que coma Diego, que coman sus hijos. La verdad es que eso es un poco Diego, pero tenemos mensajes de ustedes. ¿Leemos alguno? Leemos. Pato de Entre Ríos nos dice: Diego es uno, cierto que con varias vidas encima. Leo nos dice: hola chiques, los saludo también por acá, no soy tan viejo. Creo que es el mismo Leo que el de YouTube. No soy tan viejo y tampoco tan fanático del fútbol, pero en la patria hay tótem inmortales. Una es Sebe y el otro el Diego. En el 94, el gol del Diego fue el último gol que grité en mi vida. Sigo festejando goles, fundamentalmente en los mundiales, pero nunca los grito. Aquel gol fue el último que grité y estuve difónico varios días. Hermoso, y saludos a Leo, que nos hemos visto el último jueves en la plaza, y un habitué de las marchas de las madres. Tenemos también un audio de WhatsApp que nos llega desde la costa, así que vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Buen día, desde el Partido de la Costa, desde Mar del Tuyú. Les habla Nora. El programa de ustedes es excelente, lo escucho siempre. Y mi Diego favorito es el que va a Mar del Plata con Chávez a mandar a Bush al carajo. Gracias, chicos. Un abrazo atlántico. Siguen llegando mensajes, y también tenemos el de Carlos García, que dice: el que en Ezeiza dijo: haga lo que haga Macri, voy a ser cristinista hasta los huevos, y no olvidemos que los Macri nos vienen robando desde Franco Macri. La verdad, Diego era una persona sumamente política, sumamente comprometida, y de hecho traje algunos audios para compartir con ustedes sobre Diego y también sus reflexiones políticas. Vamos a ir escuchando el audio número 1, que es Diego en un programa hermoso, nada más y nada menos que con Eve y con el compañero Guillermo Moreno. Y yo estoy seguro que ahora van a decir: Maradona ahora es político. Yo no soy político, yo creo que lo mejor para la gente, y veo que lo mejor para la gente no es esto que votaron y que se equivocaron, porque hoy preguntás, de 10, 9 te dicen que no votaron a Macri. Es como con la época de Menem. A Menem tampoco nadie lo votó. ¿Verdad? ¿Y candidato te gustaría ser, digo? No, candidato no, pero ¿sabes qué? Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quieran. Soy un soldado peronista. Eso hay que ser grande. Soldado de la causa. Pero, ¿sabes por qué? Porque me da mucha bronca. El mejor titular. Mucha bronca. Que los ricos se hagan más ricos con este gobierno. Y que los pobres sean más pobres con este gobierno. Bueno, ahí escuchábamos a Diego explicando un poco desde dónde habla, ¿no? Desde qué lugar, desde qué injusticias son las que él siente. Maradona que estaba en Argentina, pero que pronto después viaja a México para firmar con Dorados y empezar una carrera de técnico que obviamente ya había arrancado en Mandiyú, Racing, en Dubái, pero que iba a culminar con su regreso a la Argentina para dirigir a Gimnasia. Maradona que durante el macrismo se expresaba, como lo decía Carlos también en el chat de YouTube, pero también hacía una reflexión en cuanto a lo que estaba pasando socialmente, y hablaba. Un Maradona que, como veíamos,
comprometido con la causa peronista, autorreferenciándose como un soldado, no queriendo ocupar cargos, yo candidato no, yo soy un soldado, y un Maradona que veíamos esa cercanía a Eve. Yo les recomiendo que busquen en el canal de las Madres de YouTube este especial que hacen Eve, Guillermo Moreno y el Diego, que son 2 videos de aproximadamente media hora cada uno, donde hablan, lloran, se abrazan y se habla de todo. Pero hablando de esta cercanía, yo quisiera no contarle yo cómo se querían, sino que lo cuente ella, la palabra más importante que podemos transmitirle quienes tratamos en este estudio, que es nada más y nada menos que la palabra de Eve. Así que si podemos ir con el audio número 3, que es Eve contándonos un poco cómo es su relación con Diego. También es bueno que la gente sepa cómo nos queremos con Diego, ¿no? La verdad que nos queremos mucho. Pasa algo muy increíble cuando nos vemos. Nos ponemos a hablar y por alguna razón los dos puchereamos, los dos lloramos, o porque él se acuerda de la madre, o porque yo me acuerdo de otras cosas. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. Bueno, ahí Eve nos contaba un poquito, ¿no? De cómo son sus encuentros. Bueno, está la carta de Eve el día que Diego se nos muda de casa, el día que Eve lo titula como Diego no se murió, Diego es eterno. También en YouTube, en el canal de las Madres, para que lo puedan ver. No quise traer un fragmento de esa carta porque pensaba en Eve también y en su forma, ¿no?, de recordar a las personas. Y estamos hablando del cumpleaños del Diego, hay que recordarlo con alegría, con lo que fue y con lo que siempre va a ser. Como decía Eve, y pienso mientras digo todo esto, que pocas personas se recuerdan en sus cumpleaños cuando se han mudado de casa. Creo que uno es Diego y otro es Eve, y eso habla de un nivel de prócer, ¿no?, de un nivel de importancia en nuestra sociedad. Ustedes interrúmpame cuando quieran con mensajes. Tenemos 3 mensajes más, vamos a leerlos, porque si no yo traje videos y cosas para contar de Diego y puedo estar todo el día. Gabriela nos dice: buenos días para Pueblada, soy Graciela, de Catalina Sur. Mi Diego preferido es el Diego junto a Eve y Fidel cuando estuvo en Cuba. Y voy a leer 2 más, no sin antes decir que Baldo nos mandó un poema hermoso que no me animo a leer porque le acabo de preguntar si no se anima a mandarnos un audio recitándolo, así que vamos a meterle un poquito de presión. Me enamoré de Dios en aquel inolvidable Mundial Juvenil Japón 79, yo tenía 14 años, me seguí emocionando en 1981 cuando se calzó el azul y oro, lloré a mares en el 86 con los goles a los piratas. Me fortaleció su lucidez política, siempre del lado correcto. En resumen, amo al jugador, al hombre que siempre me dio alegrías. Y Miguel nos dice: avante la Pueblada, el Diego es un arcoíris de recuerdos, para mí el gol a los ingleses y el abrazo con Chávez en Mar del Plata lo llevo en la piel. Bueno, si quieren recordar, ya veo que lo han nombrado mucho y lo podemos hacer porque lo trajimos. Tenemos el video número 7, que es el tan mencionado abrazo con Chávez en Mar del Plata y discurso también de Diego frente al No al Alca. Desde Argo hasta el pueblo, Diego, los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna, echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¿Qué valor tendría hoy que algún futbolista, artista, alguien de tanta relevancia, claramente no lo hay, lo dice la propia Eve en otro fragmento, pero alguien que pudiera ponerse en sus zapatos y decir, no, la Argentina es digna, echemos a Trump? Pero bueno, será nuestro trabajo, como hablábamos en el bloque anterior, también construir esa narrativa. Diego, bueno, contábamos muchas anécdotas, ¿no? Un joven Diego nacido en Villa Fiorito, yo contaba recién con la anécdota de que su madre a la noche le decía que le dolía el estómago porque no podía afrontar la comida para sus hermanos y para él. Un Diego que desde Cebollitas estuvo
estuvo ya dando sus primeras hazañas, ¿no? Mostrando esa habilidad, esa gambeta, esa zurda, que pasó por Argentinos Juniors, que pasó por Boca, que llegó al seleccionado argentino, que nos dio, ¿no? el Mundial, porque yo creo que seguiremos ganando si el fútbol lo permite, si la selección sigue con esta racha gloriosa, seguiremos ganando trofeos, seguiremos ganando mundiales si se puede, pero se seguirá cantando volveremos otra vez a ser campeones como en el 86, porque no solamente habla de un título, habla de una identidad, porque Diego era un poco eso, ¿no? Eve lo definía como que el Diego es como Francisco, y tenemos el audio 4 para escucharla Eve en esta definición, y quiero ir después rápidamente con el audio 5, porque Diego no tenía caretas, él hablaba de frente y contaba todo. Diego es como Francisco, como el Papa, está re preocupado por lo que pasa en el país. Y a mí me parece buenísimo eso de que el Papa haya mandado un delegado del Vaticano a la solución de Maduro. No es poca cosa eso. Y ahora sí se ponen en este... Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Más allá de que estemos de acuerdo con la religión o no, o con Diego o no, ya no es Diego o Messi. Diego es Diego. Conmigo no se acabó la droga. No. Ojo, atención. Atención. Pero yo soy el estandarte para los chicos para decir a los chicos que se puede salir. Que se puede salir. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Me parecía oportuno juntar estos dos audios porque hay una similitud, ¿no? Obviamente, uno ve Nápoles, ve los clubes en la Argentina que usan su imagen, su nombre, a los que les quieren quitar el nombre por los negociados que tienen los Morla y todos aquellos que se quisieron adueñar de nuestra figura, de nuestro ídolo, y se la rebuscaron con apodos, con el Pelusa Barrilete Cósmico, con todo lo que nosotros conocemos de Diego. Nace en él una figura abstracta, una figura de fe, una figura de ejemplo, y él sabiendo también sus tropiezos, ¿no? Y haciéndose cargo de, bueno, hablábamos del periodo en Cuba, su periodo de rehabilitación, el tiempo que él estuvo en Abril, aquel lugar donde estuvo internado, donde estuvo en coma, donde Janina cada vez que salía del colegio iba a visitarlo, y él mismo cuenta en esta entrevista que fue eso lo que lo hizo salir y lo que lo hizo poder rehabilitarse, ¿no? El amor por sus hijas, el que sus hijas lo disfruten, y el también ser un ejemplo, porque lo dice Diego, conmigo la droga no dejó de existir, pero yo puedo ser un ejemplo para que los pibes vean que no solo pueden querer jugar al fútbol, sino que también pueden querer salir de las adicciones porque yo salí. Y ese es el gran mensaje también detrás del Diego. Y hablando de mensajes, tenemos otro mensaje de ustedes para escuchar acá en vivo en la Radio de las Madres. Hola, buen día. Yo soy Sergio Pacheco, voy a trabajar. Mi primer recuerdo cuando tenía 3 años, yo nací en el 83. Cuando tenía 3 años, el primer recuerdo es del Mundial. A mi familia la vi tan contenta ese día porque salimos campeón y nosotros éramos tan pobres que golpeamos una heladera, y ese es el primer recuerdo que tengo de mi niñez, de ver a Argentina campeón, y eso me lo regaló el Diego. Todavía lo lloro, lloré más que cuando murió mi padre, no sé. No sé, yo lo veo como un padre, como un ejemplo a seguir, un norte. Si Diego viviera, Milei no sería presidente. Viva Diego, viva Dios. Bueno, Sergio, te quiero mucho, la verdad. Yo cuando hacía esta columna le escribía a los chicos en el grupo de WhatsApp que tenemos de la radio y les decía, vale llorar. Y bueno, te agradezco, hermano, porque nada, la verdad que conmueve tus palabras. Y eso era un poco Diego, ¿no? Recordemos, para quienes somos más jóvenes y lo vimos por YouTube, por anécdotas de familiares, en el Mundial 86, no todo el mundo tenía una televisión, no todo el mundo podía ver el Mundial. Era común juntarse a escuchar la radio en una esquina, salir a la calle a escuchar los goles y festejar todos juntos. Eso también es Maradona, ¿no? Eso fue lo que nos dio Diego.
La verdad que nada, concuerdo cada palabra con lo que nos están diciendo ustedes, con lo que estamos charlando ya. Y hay un poco de esto que yo les digo de la comunidad, del otro, del abrazo, que también es Diego, y lo podemos ver en el video 6, que tiene que ver con el Noalalca, pero porque Diego no fue en helicóptero hasta el estadio de Mar del Plata. Diego fue en el tren blanco y lo vemos acá en Poblada. Una emoción muy grande y un orgullo personal muy lindo poder compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejoran las cosas para todos nuestros países. ¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Bush? Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. Bien, lo escuchábamos entonces a Diego, orgulloso de ir en el tren del Noalalca, el famoso tren que llevó muchísima gente y también muchísimos artistas, y nada más y nada menos que a nuestro querido Diego Armando Maradona. Y tenemos otro mensaje para leer, que lo escuchamos. Maggie de Moreno nos dice: buen día para ustedes, Pueblada, Grande, Eve y Diego. Mi Diego Dios es el que, en Casa Rosada, pasa por el busto de Néstor y se persigna. Toda su vida grabada en mi corazón. Bueno, hermoso. La verdad es que algunas cosas se nos van pasando. Son tantas vidas en una, ¿no? Las que tuvo Diego. Recuerdo cuando, bueno, la FIFA en algún momento... Blatter, aquella corrupción que tan conocida en la FIFA, decía que el dinero recaudado de los partidos amistosos y demás iban a ser para hacer potreros en África y Asia. No se hizo ninguno. Pero un día el Diego visita a Francisco y el Papa le dice: vas a organizar el partido de la paz, con esa plata vamos a hacer cancha en África. Diego lo cuenta esto y Eve le dice: Diego, tenemos que hacer un partido para las madres. Entonces, y Diego se para y le dice: olvídate, ya está, yo me traigo los jugadores. Y Moreno, que estaba en esta entrevista, le dice a Eve: ya está hecho, yo organizo el partido, lo vamos a hacer en la cancha de Ferro o lo vamos a hacer en el Estadio Único de La Plata. Diego trae los jugadores. Ese partido después no se pudo realizar por compromisos de Diego con el Dorado de México, por cuestiones también políticas que sucedían acá. No nos olvidemos que gobernaba Mauricio Macri, no nos olvidemos de todo el ataque que hizo Macri contra las madres, y ese partido nunca se pudo jugar. Pero estoy seguro, y para cerrar esta columna, que si hay alguien que está disputando un partido o comiendo un asado o abrazándose y mirándonos a todos, son Diego y Eve, que deben estar juntos, deben estar con Doña Tota, deben estar con Néstor, y que a quienes vamos a seguir homenajeando siempre. Así que no hay un Diego, sino muchos, y es de todos. Par de lisos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela.
más bailé que en carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. AM530. Somos Radio. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción, con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8 horas 34 minutos, volvemos con este último bloque de Pueblada y estamos en el piso con Santiago Fidanza, ya amigo de la casa. Él es subsecretario de Organización Comunitaria en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y concejal y presidente del bloque de Unión por la Patria en San Miguel. Santi, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo andan? Muy bien, con ganas de pensar esta etapa que se viene después del domingo y de pensar cómo tenemos que reorganizarnos para afrontarla, para llevar adelante esta pueblada, como decía Eve. ¿Cómo la viste? ¿Qué lectura nos puedes compartir? Bueno, por suerte ya pasaron muchos días del domingo. Y bueno, debería ir aclarándose el análisis. Capaz empieza a pasar un poco lo contrario porque nos empantanamos, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que a lo que asistimos fue a una intervención totalmente extraordinaria de una potencia extranjera en la política doméstica de nuestro país, ¿no? Eso es una situación que creo que desde aquel Braden-Perón que no lo observábamos, ¿no? Y eso desgraciadamente esta vez tuvo un resultado negativo. Pero creo que no hay forma de analizar la elección sin contemplar el factor de intervención fuertísima de Donald Trump, de Scott Bessent como una suerte de jefe de campaña del gobierno, y creo que ellos han logrado construir o lograron construir en las semanas previas a la elección todo un clima que tendía a construir esta idea de que si llegaba a ganar la oposición, el lunes iba todo el carajo. Entonces, creo que esa suerte de terrorismo electoral ha surtido efecto y eso explica mayormente el resultado, ¿no? Creo que ese apoyo tan contundente
de quien hoy conduce desgraciadamente el gobierno, que es el gobierno norteamericano, ha sido determinante para la elección. Y después también desde el peronismo yo creo que tenemos que analizar, ¿no?, cuál es el tipo de propuesta que llevamos adelante, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre septiembre y octubre es un poco limitado explicarla solamente desde la definición o del acierto o desacierto del desdoblamiento, sino creo que tiene que ver, porque a la política yo creo que no hay que sacarle política nunca, como, bueno, ¿qué expresás políticamente? Yo creo que desgraciadamente en octubre la propuesta que llevamos adelante como fuerza política a nivel nacional expresó mucho más pasado que una idea o una propuesta de futuro. Y creo que el peronismo hoy tiene pendiente, ¿no?, esa construcción de una propuesta de futuro que realmente nos dé la posibilidad de plantear un camino alternativo a lo que está haciendo el gobierno nacional en estos momentos. ¿Y dónde ves ese futuro? ¿Qué base tiene? Mira, nosotros lo venimos diciendo ya creo que hace 2 años, ¿no? Nosotros creemos que ese futuro es con Axel, que es quien hoy es el dirigente que claramente antagoniza directamente con Milei, en términos públicos, en términos de su expresión diaria, y también obviamente en términos de su concepción y gestión del Estado. Creo que ahí radica la diferenciación, y creo que es momento de que el peronismo ofrezca eso, nuevos perfiles o perfiles que con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, resuenen de otra manera. Obviamente hay que ampliar, hay que desarrollar mucho más esa propuesta política, pero creo que tenemos que salir un poco de dicotomías que no nos llevan a ningún lado. La verdad que yo el otro día lo hablaba con un compañero intendente. Está todo bien obviamente con la crítica y nadie quiere quitarle al peronismo las posibilidades de los debates internos. Creo que de hecho a mí me gustaría que haya más discusiones internas en el peronismo, de las que viene habiendo en el último tiempo, que tengamos la posibilidad los peronistas de discutir esto, ¿no?, proyectos políticos, pero creo que hay que salir de la discusión solamente de las personas. Yo creo que desde algunos sectores parece que hubiera una intención de cargarle a Axel la derrota del domingo, cuando claramente lo que perdió fue la propuesta del peronismo a nivel nacional. O sea, veo muchísimos análisis respecto a la provincia de Buenos Aires, y no veo a nadie preguntando, ¿por qué carajo no tenemos diputados en 7 provincias? ¿Cómo el peronismo se quedó sin representación en 7 provincias? ¿Cómo hicimos elecciones de las peores de la historia en Córdoba, Santa Fe, Salta y tantas otras provincias más? Bueno, eso evidentemente requiere que repensemos los peronistas cómo nos planteamos hacia nuestra sociedad, y también eso, cómo construimos nosotros una fuerza que de verdad pueda antagonizar con el gobierno nacional. Y eso creo que pasa por una propuesta política que tenga más audacia, que tenga vocación de transformar, y que sobre todo tenga eso, una idea de futuro, que proponga que le demostremos realmente a nuestro pueblo, porque evidentemente hoy no somos opción, ¿no? Porque si fuéramos opción, la apelación terrorista a que se va a ir toda la mierda, a que va a ser como el gobierno anterior, de un montón de cosas, no deberían surtir efecto. Si surten efecto, es porque evidentemente los efectos negativos de los problemas que hemos tenido en la última gestión de gobierno todavía siguen hoy vigentes en la sociedad, y terminan eligiendo una propuesta que yo creo que nadie la acompaña con convicción. Yo creo que nadie está 100% de acuerdo con Milei, que se habla de algunas cuestiones respecto de cierta estabilidad macroeconómica, y que con eso le alcanza para matizar y maquillar un montón de cosas que la gente no quiere claramente. Yo no creo que ningún argentino haya ido a votar a Milei diciendo, qué bien que le pegan a los jubilados, qué bien que le chorean a los discapacitados. Me parece que eso no está en el ADN de nuestro pueblo, pero sí claramente es una señal de alarma para nosotros.
son los que tenemos que antagonizar. Sí, Santiago, yo te escucho y pensaba un poco, ¿no?, en esto de los debates internos del peronismo. A veces cuando surgen, yo noto también que hay una gran parte de nuestra sociedad que está un poco hinchada las bolas, ¿no?, de pensar en que esos debates surgen solamente para enviar algunos nombres y potenciar algunos otros, y vos estás planteando que eso tiene que obviamente pasar porque tenés que tener tus representantes, y de hecho creo que es algo que, como un análisis propio, ¿no?, faltó a nivel nacional, representantes más fuertes de nuestra propia fuerza, pero tiene que haber una agenda programática o por lo menos un proyecto de gobierno o de futuro que, como vos decías, se propuso en las elecciones de septiembre, porque vos tenías una comparación inmediata con tu presente en la provincia de Buenos Aires y unas ciertas propuestas para lo que se venía. En el medio de todo eso, digo, está la gente, la sociedad y la militancia. ¿Cuál crees que es el mensaje o el camino para estos 2 años que vienen? No, el camino me parece que es el que decíamos antes, ¿no? Ver cómo el peronismo puede articular una propuesta de futuro que asuma los debates del presente, con una perspectiva de transformación hacia adelante. Y respecto a lo que decías vos de la cuestión de desmedilar nombres, levantar otros, yo creo que el problema es que acá no levantan ningún nombre, porque si no decir, che, no, Axel no, tiene que ser Montoto, perfecto, pero no aparece ese otro. Entonces, nosotros, como te digo, con humildad venimos diciendo hace 2 años, che, nosotros creemos que el mejor compañero que tiene el peronismo hoy para conducir los destinos de la patria hacia adelante es Axel Kicillof. Por esto, digo, todas cosas que uno no quiere sobreabundar, pero lo que decía al principio, ¿no?, viene desde el primer momento el gobierno de Milei antagonizando claramente con lo que proponía Milei, no ahora que o no el mes pasado, que resultaba más fácil, sino desde enero de 2023, ¿sí? Porque nosotros teníamos la visión de que este proyecto político no es un camino de desarrollo, de crecimiento y de felicidad para el pueblo argentino. Entonces, desde el primer momento lo planteamos y desarrollamos una acción política tendiente a discutir eso, ¿sí? Digo, no sé, con el Cuervo fuimos el 24 de enero de 2023 de 2024 a una movilización de la CGT en contra de el ajuste de Milei. Con Axel participamos de movilizaciones en todo el año pasado, en la reforma universitaria, en el recorte a los jubilados, en cada cosa que ha hecho Milei para atacar a nuestro pueblo, ha estado ahí presente lo que es el Movimiento Derecho al Futuro, lo que es la fuerza política que acompaña al gobernador, los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Digo, hemos estado plantándonos ante cada avasallamiento del gobierno. Otros sectores en un momento eligieron que dejemos pasar un poco el agua, que no sé qué, que hay que ver qué onda. Pensemos una agenda legislativa, todo un montón de ensalaza que después no sucedió. Entonces, creo que lo que hay que ofrecer primero es esto, es contundencia en la oposición y claridad en esas convicciones que tenemos que defender. Y nosotros estamos más que dispuestos a eso, y como lo venimos haciendo, con claridad de cara a la gente, diciendo qué es lo que queremos. Nosotros queremos que el compañero Axel construya una propuesta alternativa a lo que hace Milei, y lo venimos trabajando y lo venimos desarrollando en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, por supuesto. Ahí ya vimos que el rol de Estados Unidos fue clave en esta elección, que tuvo una injerencia fundamental Donald Trump. Y ahora ya con el subordinamiento total de Milei a Estados Unidos y del gobierno nacional, por ende de todo este país, y viendo que se habla mucho de reforma tributaria, reforma laboral, reforma del Código Penal, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos para adelante viendo este futuro más cercano? Yo creo que, obviamente hoy va a haber un recrudecimiento de esta ofensiva, ¿no?, de los sectores de poder concentrado contra los derechos de nuestra población. Ahí creo que va a ser importante el rol de nuestra fuerza política, no solamente en el Congreso, que yo espero sinceramente que todo el peronismo responda en bloque y no veamos imágenes como el de otro día, de todos los gobernadores yendo prácticamente por migajas, ¿no?, a subordinarse ahí a Milei de vuelta. Pero creo que también hay que tener una acción política en lo territorial, en la calle,
en las instancias de articulación social, en los espacios comunitarios, en los barrios, en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, donde podemos discutir esto, ¿no? Que lo que está pasando en la Argentina en este momento no tiene que ver solamente con, bueno, cómo voy a vivir el mes que viene, sino que estas acciones de subordinación de la soberanía de nuestro país a una potencia extranjera tienen consecuencias en el mediano y largo plazo respecto de nuestra soberanía y que después van a ser muy difíciles de revertir. Entonces, nosotros no es que estamos en contra de la idea de ser colonia solamente por una cuestión meramente ideológica. Nosotros estamos en contra de la idea del coloniaje porque sabemos que eso va a redundar en más sufrimiento para nuestro pueblo, porque un pueblo que no es dueño de sus recursos, que no es dueño de los elementos que le permitan definir su política, tanto económica como productiva como laboral, después queda a merced de lo que decían los demás. Y yo creo que la verdad no estamos nosotros en la cabeza de Donald Trump, por lo menos el pueblo argentino. Yo creo que para nosotros para los Estados Unidos somos una granjita, un lugar donde minar recursos, nada más, no mucho más que eso. Digo, vienen a Argentina y piensan litio, tierras raras, agua, commodities. No piensan en las personas que viven en la Argentina comen todos los días, tienen trabajo, tienen dignidad, tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces yo creo que un plan de gobierno que nos pone en esa situación, al margen de lo canalla que me resulta en términos de lo que yo creo que tenemos que buscar como país, es peligroso para nuestra gente. La última, Santiago, porque tenemos que cerrar, pero bueno, esta construcción de una alternativa naturalmente tiene un basamento, un ejemplo también en la experiencia de la gestión, en lo que se demuestra desde la gestión de la provincia de Buenos Aires. A vos te toca un rol importante también en esa tarea. Nada, que nos cuentes qué desafíos para estos 2 años de los que venimos, donde crece mucho la demanda, pero además también se reducen los recursos destinados por parte del Estado Nacional. No, por supuesto. También nosotros desde ese lugar destacamos el rol de Axel, ¿no? de dirigente que tienen la audacia de, en un contexto donde Milei hace este ahogamiento presupuestario inédito, ¿no? sobre un Estado provincial, tienen la responsabilidad política, ¿no? Axel, el Cuervo, todo nuestro equipo de gobierno, de asumir un montón de responsabilidades de las que va desertando el gobierno nacional, ¿no? Entonces nosotros hoy obviamente nos preparamos para empezar a hacer un trabajo de contención de lo que se va cayendo, digamos, del sistema, y nos pasa todos los días, nos pasa con las personas con discapacidad, nos pasa, bueno, ahora hay una crisis muy grande en todo el sistema de atención de personas con adicciones. Está pasando, el Cedronar va recortando presupuestariamente y cerrando muchos centros de atención a personas que están en situación de consumo, que están en recuperación de esa problemática, que a la vez también, insoslayablemente por las políticas de Milei va creciendo en la Argentina el problema del consumo problemático. No es casual que su primer candidato a diputado tenga vinculaciones tan pornográficas, ¿no? con un narcotraficante, y que esté pasando en la Argentina que esté avanzando el narco en los territorios y en los barrios. Creo que esa connivencia no solamente se explica desde ese financiamiento que se descubrió de parte de expertos, sino que también hay toda una política que propende a permitir que esta actividad se desarrolle. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que erradicar de la Argentina que viene, y es parte también de las propuestas clave que tenemos que construir hacia adelante de cómo vamos a combatir todo esto. Pero bueno, en lo que viene creo que es mucho eso, ¿no? Esta cuestión de fortalecer nuestra capacidad de impedir que el modelo avance sobre la provincia de Buenos Aires.
El 7 de septiembre tuvimos, me parece, un claro respaldo en la sociedad respecto de que el modelo de gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que los bonaerenses eligen, lo han elegido en todas las instancias electorales. En esta última perdimos por muy poquito, y creo que por la situación que yo describí al principio. Entonces creo que para adelante nos queda trabajar todos los días, que es lo que venimos haciendo, redoblar ese esfuerzo y tener la claridad política para plantear esta propuesta con nuestra gente. Bueno, clarísimo, Santiago Fidanza, te agradecemos y nos despedimos ya con el agradecimiento, como siempre, a Alan Martínez en la operación de video, a Gaby Aguliaro en la operación de sonido, a Joaco Benítez y Kevin Lobruno en la producción. Nos vamos con Triunvirato Ambiental y nos vamos a ir escuchando un último audio de nuestros oyentes, el poema de Baldo González sobre el Diego. Buen día, Radio Las Madres. Francisco González les habla. También hace algún tiempo, fue el mismo día en que nos enterábamos por los medios de que Maradona se nos volvía mucho más eterno de lo que era. Escribía El niño y el sueño: que no paren de rodar por las canchitas del mundo, que los sueños en su andar conquistan niños desnudos. Soñaste jugar un mundial y crecía delante de tus pies un potrero sin igual talló la espalda a la 10. Tu magia despertó tribunas y la torre de Babel coreó en todas las lenguas casi un dios humano aquel. Fuiste soldado esa vez, quizás un malvinero, por todo el desborde aquel marcando tu gol eterno. Puño en alto te corearon y una copa de conquista, el oro fundió en tus manos la gloria y la cornisa. Subversivo, militante, voz del oprimido, sos del pueblo trajinante, rojo, corazón henchido. Para el duelo no hay cabida, prohibido el llanto de pena, solo llorar de alegría, de lágrimas son las venas. Vuela alto sin ser correcto, la mano de Dios, heroico. La felicidad no es lo perfecto, vuela barrilete cósmico. Que no pare de rodar, que nada se ha enlutado y los niños en su andar sigan jugando y soñando. Pero hace faltan voces. En la Radio de las Madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. AM530. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días. ¡Feliz noviembre! Ya noviembre, pestañeamos y estamos brindando. 2 meses